Y ya en el 435, por fin, Teodosio II ordena compilar el famoso Códice Teodosiano, que es una recopilación de leyes, ordena reunir todas las leyes que se habían promulgado, las leyes del Estado romano, desde Constantino I. Por darles un botón de muestra, antes del 381, el 381 eran los tiempos del debate de Símaco, cuando Símaco, por último, no es el último intento del paganismo, pero sí el último serio, digamos. 380 es el edicto de Tesalónica, 384 es el debate entre Ambrosio y Símaco. Pues antes del 381 solamente se habían, o por lo menos esta es la noticia que nos ha llegado, solamente se habían promulgado 5 decretos contra herejes en general. Mientras que entre esa fecha, el 381, y el año siguiente al que se promulga, al que se declara el catolicismo religión oficial de todo el imperio, desde el año siguiente, digo, el 381, hasta el momento en que estamos ahora, 435, cuando ordena Teodosio II hacer esta compilación de leyes, se emiten al menos 61. Es decir, antes del 381, 5, y en el espacio de escasos 50 años, que es lo que habíamos apuntado al principio, más de 60. En cualquier caso, el problema venía de lejos, estaba larvado. Ya hemos intentado aclarar en otras clases algunos, o exponer algunos de los elementos a considerar: conversiones masivas, difusión del cristianismo, persecuciones de unos u otros, las opiniones y las cosas que defendían, algunas de las políticas eclesiásticas y también estatales, administrativas, que se llevaron a cabo, pero el hecho cierto es que en apenas 50 años, digámoslo así, desde Constancio II, el tercer hijo de Constantino, a mitad del siglo IV más o menos, a los tiempos en que estamos, 420, en el espacio de apenas medio siglo, poco más, pues todo rastro visible, vivo, digamos, en oficio, en lo que es el aparato estatal o el aparato administrativo del imperio, pues ha desaparecido. Y aquí tenemos a Teodosio II, que a partir de 410 pues está en activo, el protagonista de la quema de libros de obras anticristianas en el 417, y el que por fin ordena compilar el famoso Códice Teodosiano, que es una fuente de información hoy en día utilísima de todo lo que ocurrió en estos años con todos estos asuntos. Por recordarlo una vez más, si tú prohíbes algo es porque eso está ocurriendo. Es decir, si promulgas una ley contra el pillaje es porque el pillaje está ocurriendo, si no, no te ves en la necesidad de promulgar ninguna ley. Y si determinadas leyes, como la prohibición a los sacerdotes o a los obispos de hacer unas cosas u otras, se siguen repitiendo durante los siglos y durante toda la Edad Media, como es el caso y como consta por multitud de concilios, es porque aquellos hechos o aquellos actos o aquellas cosas que se están persiguiendo siguen ocurriendo de facto, y por eso te ves en la necesidad de insistir y de volver a promulgar nuevas prohibiciones sobre lo que ya anteriormente se había prohibido. Insisto, herejías y costumbres paganas y todo este tipo de cosas que se intentó erradicar o proscribir o apartar de la memoria o de la conciencia de la historia, pues volvieron a resurgir durante la Edad Media, incluso después del año 1000, bajo nombres parecidos, pero en el fondo eran las mismas polémicas. Aquí vemos, estamos por cerrar ya, una división, como he apuntado antes, por diócesis en torno al 400, es un poco antes de donde nos hemos quedado, para que vean qué es la división oriental y occidental. Esta línea más o menos marca la división del imperio, y desde Grecia, incluyendo Epiro y zonas de Rumanía, hacia el este, esto es el imperio oriental, mientras, y en África igual, más o menos desde la Cirenaica, ya que formaba parte de la administración de los Ptolomeos, hacia Siria, etcétera. Todo esto es el imperio oriental. Y el imperio occidental, aunque pierde territorios en África en los últimos siglos, etcétera, pues es todo lo que queda a la izquierda de este. Esto incluía y toda Italia, también Iliria,
que es la zona de enfrente, y bueno, todos los territorios por nosotros conocidos. Esta simplemente ilustra a San Agustín, como hemos comentado antes, que es la máxima voz que preside mucho. Hay concilios desde el 400 y antes también, pero en especial desde el 400 hasta el 430 y tantos, donde estábamos ahora, concilios hay la tira. En Cartago un montón, también en Hipona, pero también en Alejandría, es decir, en el oriente, ¿no? Digamos en el norte de África y en la zona oriental. Aquí tenemos a Agustín, que estuvo activo en muchos de estos concilios y también en muchas de las discusiones y contraargumentaciones y persecuciones, porque se llevaron a cabo también contra donatistas, priscilianistas y otras ramas de la Iglesia. Lo que vemos aquí encima es el Odeón de Cartago, no es el teatro. El teatro de Cartago es bastante grande, creo que tiene un aforo de 12.000 espectadores, mientras que esto es ese pequeño edificio cubierto para conciertos que se llama Odeón, y estos son sus restos actuales, está en este estado. Y este es un resumen de lo que también apuntamos por encima en una de las últimas clases. Esta es la Basílica de Hippor Regius, donde se supone que basílica cristiana, que tenía su sede, el mismo Agustín, y estos son personajes de la Iglesia, pero que se quedaron por el camino porque sus opiniones divergieron. Este es Marción, un rico naviero del siglo I, este es Arrio, el que mantuvo el enfrentamiento con Atanasio y por los siglos. Este es Prisciliano, que creo que era de origen hispánico, de Hispania. Este es Tertuliano, con el que empezó la polémica de los instrumentos y contra la música. Y aquí tenemos a este es Pelagio, este creo que es, este es Pelagio, este es Orígenes, este es Novaciano y este es Nestorio. Que no se me vaya el hilo, es decir, las 3 o 4 amplias sesiones que hemos dedicado a este curso, a este título genérico que hemos citado, el fin del mundo clásico, o dicho de otro modo, el tránsito entre un modo de vida, si se quiere decir, basado en el politeísmo, pero no era eso. Estas clases han tenido por objeto ilustrar una época, o arrojar un poco de luz, aunque no centrando el foco donde se debiera exactamente, de en qué medida estos procesos históricos, todavía mal explicados o mal entendidos, mediante los cuales un imperio vasto, poderoso, que duró casi un milenio, se transformó en un imperio cristiano y después se fragmentó, pero no por estas razones históricas o políticas o religiosas, sino por poder entender en qué medida estos fenómenos afectaron a lo que es el objeto de nuestro estudio, que son los instrumentos musicales de los paganos, las prácticas musicales de los paganos, que también se han ilustrado, festivales, conciertos, instrumentos multifónicos, coros por doquier, pero no en los siglos de estos personajes, sino casi 1000 años antes que ellos, y poder entender en qué medida esto afectó a su desaparición, porque todos estos instrumentos que hemos tratado este curso, y todos estos coros y todas estas actividades sociales, lúdicas y religiosas, porque muchas de las musicales, digo ahora, tenían un trasfondo religioso, estaban asociadas a los cultos de unos y de otros, pues influyeron en el hecho cierto, porque esto también es un hecho, de su aparente desaparición, aunque parezca una contradicción en términos. Es decir, hay un vacío casi total de fuentes, de fuentes musicales, concretamente lo que nos atañe aquí, o instrumentales, entre el siglo V, finales del V, donde nos hemos quedado más o menos, hasta prácticamente los tiempos de Guido, que es en torno al año 1000 o incluso después. Y también haber dejado, si no claro, al menos expuesto, es decir, sembrar la duda razonable, que es el papel que juega la ciencia en nuestros días, respecto de las fuentes, de las primeras fuentes cristianas, son las que hemos visto este año aquí, y en especial sobre las que no hemos visto, que son todas las que le suceden, es decir, las fuentes medievales. Las fuentes cristianas de estos tiempos, es decir, a partir del 200,
Y las fuentes medievales, confiamos en haberlo dejado claro, no son fiables. Al menos, no digo en cuestiones teológicas o políticas o históricas, sino al menos en cuanto a las afirmaciones que se hacen hoy en día sobre los temas que nos han ocupado este curso. Es más, ¿acaso hubieran sido fiables si hubiéramos podido conservar la contraparte? Es decir, qué cosas dijeron los perdedores o los malos, en este caso, suponiendo que estos eran los buenos, y haber podido contrastar unas y otras y después juzgar en el sentido de emitir un juicio, formarse una opinión más o menos precisa. Pero como esto no ha ocurrido, es decir, todos los datos que se poseen son de fuentes hostiles, pero no a la música, sino en general a todo el mundo pagano, hostiles a su religión, hostiles a sus, que no era una, ya ven que eran muchas, hostiles a su cultura, hostiles a su filosofía, que era la de Grecia, hostiles a su ciencia, y en general a todo lo que representaba el poder del Estado o de la gran puta, como se le llamó ya en el Nuevo Testamento a comienzos. Esto ya lo aclaramos en las primeras, es decir, se predicaba en las plazas públicas, sobre todo en el oriente y en el norte de África, y a la vista de los oficiales, contra el mismo Estado. Y esto era tolerado hasta que la revuelta estallaba y en efecto tenían que intervenir las autoridades. Esta no fue una situación aislada ni ocasional, sino que fue la tónica repetida, especialmente en estas regiones que he citado, y ninguno de estos personajes, aunque en ocasiones habla uno a favor del Hidráulis o deja estos últimos allí, en general, ninguno de estos personajes vio con buenos ojos la actividad de lo que ellos llamaron paganos y después extendieron a todos y acabaron llamando herejes, y hemos considerado que de justicia es hacerlo constar, y por eso se han grabado estas pocas sesiones dedicadas no concretamente a fenómenos musicales o no directamente relacionados con la cultura musical de estos momentos, sino con el entorno político, histórico, social en el que se desarrollaron. Bien, pues un placer.